Padre, te damos gracias por tu misericordia y por lo que haces con nuestras vidas, por tu amor incomparable y por permitirnos a nosotros vivir nuestra fe de la forma en que hoy lo hacemos. Aún nuestros hermanos que son perseguidos en cualquier parte del mundo, te rogamos, protégeles, guárdales, cuídales, Señor, y que podamos ver tu gloria manifestada, Señor, tu cuidado sobre sus vidas, y que muchos de ellos que hoy están presos reciban el bálsamo refrescante de tu palabra y de tu amor, el abrazo, la presencia del Espíritu Santo que sostiene en fe y que nos guarda. Ahora te suplicamos que puedas guiar nuestras vidas conforme a tu voluntad y que el mensaje que hoy tenemos para compartir sea un tema que nos llegue al corazón, a la mente, al intelecto y que puedas llenarnos de sabiduría con tu enseñanza, Señor. En tus manos estamos y damos gracias a ti y decimos amén. Iniciamos nuestra nueva serie del año que tiene por nombre Nuevo Pacto. Es nuestra serie con que iniciamos. No sé si la vamos a terminar toda una sola serie como fue el año pasado, que iniciamos con algunos capítulos, por decirlo así, y no pudimos, sino hasta el último domingo que pudimos predicar el mensaje, cerrar allí porque todo el año nos llevó a predicar acerca del llamado a la fe. Así que hoy tengamos nosotros en nuestro corazón la disposición de saber que Él ha hecho un nuevo pacto con su iglesia. Hermanos, la palabra de Dios es nuestra fuente más fidedigna de instrucción. La palabra del Señor es la que nos guía a nosotros para poder tomar o no decisiones y la palabra de Dios es la que nos debe guiar a nosotros como la iglesia de Cristo. Si nosotros vamos a la palabra, vamos a encontrar en el Antiguo Testamento toda la presentación del pacto que el Señor hizo con Abraham, y que ese pacto, de hecho, ni siquiera comienza con Abraham, sino que comienza en Génesis cuando el hombre peca. El Señor hace una promesa. Él tiene el poder, Él puede hacer la promesa, Él tiene la facultad. Quien tiene el poder puede hacer la promesa, pero quien no tiene poder no puede hacer ningún tipo de promesa. Y Él tiene el poder absoluto para prometer y cumplir. Y cuando el hombre peca, y son, bueno, todo usted lo ha leído, lo ha escuchado, que el hombre peca, el hombre se esconde, el hombre trata de esconder aún su desnudez con hojas, pero viene el Señor y los cubre con piel de animal. Tuvo que haber un sacrificio, y allí fue la sombra o el tipo de lo que fuera Cristo posteriormente para cubrir nuestras faltas y nuestros pecados. Hermano, Cristo no aparece solo en el Nuevo Testamento. Cristo es desde antes de la fundación del mundo, no porque Él fuera creado, sino porque Él es creador. Él es Dios todopoderoso con todas las facultades desde la eternidad pasada, la eternidad presente y la futura y las eternidades que venga, porque Él es el gran yo soy. Él es el Dios todopoderoso del que habla la Escritura, y que Cristo esté en medio de los hombres es solo un momento en la historia, en el cumplimiento de las promesas que Dios hizo. Y ahora, no es una forma de presentarse Dios, porque estaríamos entrando en una doctrina de error que es llamada el modalismo, o sea, los modos en que Dios se puede presentar. Y aquí usted va a identificar algunas denominaciones o algunas confesiones de fe donde dice, no es que se presentó en modo de hombre, no es que se presentó en modo de fuerza, no es que se presentó como si fuera tal cosa. O sea, eso es modalismo y es doctrina de error. El Señor es Dios todopoderoso. No es que ahora es Dios en forma de espíritu. No, Dios es espíritu. Cristo es Dios. El Padre es Dios. Y en algún momento este año le hablaba que yo en algún momento estuve como confundido porque decía 1 más 1, 2 más 1, 3. Entonces tenemos 3 dioses.
y no entendía entendía muy poco lo de la Trinidad antes de conocer los atributos de Dios y entender quién es Dios, y para luego llegar a una conclusión es que Dios no funciona con mis operaciones matemáticas, y si de alguna forma quisiera ilustrarlo de manera matemática, no tendría que sumar 1 más 1 más 1, sino 1 por 1 por 1, y Dios es 1. Entonces, desde el Génesis, el mismo Señor, cuando el hombre peca, da una promesa. Él dice, ahora voy a multiplicar los dolores en la mujer, el hombre ganará el pan con el sudor de su frente, la tierra le producirá espinas, abrojos, cardos. Bueno, usted sabe esa parte ahí cuando el hombre peca, pero el Señor dice algo al hombre que quizás el mismo hombre no entendió en ese momento. La simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, de Satanás. Hermano, ese es un pacto. Esa es una promesa. Una promesa es un pacto. Y él prometió que un día Satanás estaría bajo sus pies. Ahora, ¿tiene Dios el poder hoy de aplastar a Satanás? Pregunto, hermanos. Lo tiene. Pregunto, ¿tuvo ayer en el calendario, hoy a la fecha de hoy, ayer, tuvo el poder Dios de acabar con Satanás? Por supuesto, ¿cierto? Y hace 50, 100, un par de centurias, todos los años siempre ha tenido, porque Él tiene un atributo que es la omnipotencia, por eso le he llamado el omnipotente, y eso significa que Él todo lo puede. Él tiene el poder para todo, pero el Señor en su inmensa sabiduría tiene un tiempo para todo. Y Él prometió, dijo desde Génesis, que daría de la mujer una simiente, un hijo, para que aplastara la cabeza a la serpiente. Pregunto, ¿ese hijo es uno como nosotros? La respuesta es no. Ese hijo se hizo como uno de nosotros, que es diferente. Entonces, la promesa y todo lo que los profetas hablaron en el Antiguo Testamento se da en cumplimiento cuando aparece Jesús nacido en un pesebre, a través de María Virgen, allí, y algunos no quieren hablar del tema, pero luego María ya tuvo otros hijos. La Escritura dice, y José no conoció a María, a su mujer, hasta que dio a luz a Jesús, y tuvo otros hijos. Pregunto, ¿es una ofensa ser madre? No, es un privilegio. ¿Era María una mujer especial? Por supuesto. Y Dios la escogió no por ser cualquiera, sino por ser alguien muy especial. Y Dios la usó como el vaso más honroso que cualquiera pudiera tener. Por eso cuando las madres tienen un privilegio que nosotros los varones no tenemos. Y que nunca vamos a tener, aunque quieran inventar 1000 cosas. Así que, mis hermanos, el pacto de Dios es desde el principio, y ahora eso no fue un plan B porque el hombre ha fallado y al Señor se le ocurrió cómo salir del problema en el que el hombre lo metió y ahora tuvo que hacer un pacto. No, mire, así como usted fue creado antes de la fundación del mundo, el plan de salvación está dado incluso antes que usted y yo estuviéramos sobre la tierra. Antes. Vamos a centrarnos un día de esto, a hablar específicamente por ahí. Citamos que el plan de salvación, el propósito, el plan de Dios de salvación, viene incluso desde antes que nosotros fuéramos concebidos. Es una promesa. Pero hoy encontramos a hombres tratando de hacer pactos con Dios a la manera de los hombres y no a la manera de Dios. Vamos a mirar qué dice Dios acerca de los pactos y vamos a ir a Jeremías capítulo 31, versos 31 al 33. Dice la Escritura: he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré
nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aleluya. Gloria al Señor por su palabra. Es la palabra de Dios la que nos sostiene a nosotros. Mire, quiero que analice usted un poco lo que la palabra del Señor está indicando acá. Si usted nota, el Señor está hablando de un nuevo pacto. Para que haya un nuevo pacto, ¿qué está diciendo allí? Que si está diciendo que hay un nuevo pacto, quiere decir que hay un pacto antiguo. Aunque el pacto de Dios, el propósito de Dios manifestado, el deseo de Dios y lo que Él habría de cumplir, lo dijo desde Génesis, capítulo 3, ahí en adelante, cuando el hombre peca y bueno, y viene la promesa por parte del Señor para nosotros como humanidad creyente, encontramos que hace un pacto con ellos cuando los saca de la tierra de Egipto. Él los saca de Egipto, los lleva hasta la tierra prometida, a Canaán, pero resulta que, pregunto, ¿ese pacto salió bien o salió mal? Ese pacto salió mal, pero no porque Dios falló. Ese pacto ha salido mal porque el hombre lo ha incumplido. Ese pacto ha salido mal porque el hombre ha fallado. Y él hace, le dice a través del profeta Jeremías y aún otros profetas, habla de este nuevo pacto y dice, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Pregunto, ¿vienen días presente o futuro? El futuro. En los cuales haré un nuevo pacto, ¿es presente o es futuro? El futuro. Y con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de tierra de Egipto. ¿Es presente o es futuro o es pasado? Es pasado. Él está recordándole a ellos, yo hice un pacto con ustedes, pero ustedes fallaron. Y dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un esposo para ellos, dice el Señor. El Señor se portó como un buen esposo que cuida, ama, protege a la familia, a la esposa, que la cuida, la sustenta. Pregunto, ¿acaso no es esa la forma en que se habla de Cristo para cuidar a la iglesia? ¿Acaso esa no es la forma en que Cristo actúa para guardar y cuidar a su iglesia? La Biblia habla de que Él es el esposo, el novio, que se casará con su esposa, la iglesia, y que se celebrará un día las bodas del Cordero. Ese es un matrimonio. Entonces, mis hermanos, miren, el Señor ha pactado algo porque Él tiene el poder de poder hacer esto. Pero hoy en día vemos hombres tratando de pactar con Dios conforme a sus propias pretensiones. Entonces alguien me podría decir, no, pastor, pero si leemos la Biblia, ¿usted cómo que no se ha leído ese pedacito? Encontramos a Jacob haciendo un pacto con Dios. ¿Sí recuerda ese pasaje? Donde Jacob está allí y entonces dice, pues ahora voy a hacer este pacto con el Señor. Si me dieras tu bendición, si me das todo lo que yo necesito, si me das tal, si me bendices de esta forma, entonces yo el diezmo apartaré para ti. Pregunto, ¿es eso un pacto, sí o no?
Es un pacto, un voto, una promesa. Podríamos empezar a discutir en que si es un voto o es un pacto, pero al final de cuentas estamos hablando de que hay alguien que promete que ha de cumplir algo. Si quisiéramos sintetizar un poco esta discusión entre voto y pacto y voto, los hombres pueden hacer votos y Dios puede hacer pactos. Es lo que regularmente hemos venido aprendiendo. Pero encontramos a un hombre, como usted y como yo, proponiéndole algo a Dios y esperando que Dios cumpla, y si Dios cumple, Él entonces cumplirá lo que está prometiendo. Pregunto, ¿usted le ha prometido cosas a Dios alguna vez en su vida? Yo he prometido cosas a Dios. Pero ¿sabe una cosa? Regularmente nos sometemos a promesas de cosas que aparentemente pueden ser cumplidas, pero en el camino nos damos cuenta que no podemos sostener un pacto. Y encuentro hombres hoy diciendo, y pactaron, y este mes lo agarran de las primicias, y muchas congregaciones se reúnen para recaudar dinero de otra gente, las primicias, traigan el dinero, para que como usted trae dinero, entonces usted va a tener un año completamente próspero. Pregunto, ¿es esto lo que Dios enseña en su palabra? No. Pero ahora pregunto, ¿invertir de lo que Dios te da a ti para la extensión del Evangelio y su obra, bendice o no bendice al creyente? Bendice al creyente. Nosotros no hacemos aquí un recaudo para que el dinero en enero sea multiplicado y ahora, como tú diste dinero, entonces tú ahora vas a tener una abundancia que no vas a poder calcular todo el dinero que te va a llegar, pero tienes que dar dinero. Hermano, Dios no se deja comprar de nadie. Ahora, estoy diciendo no colabores con tu congregación, yo no estoy diciendo eso, porque hermano, acá tenemos que pagar muchas cosas. No nos regalan el servicio, la energía, la electricidad, el internet, no nos regalan la hipoteca, no nos regalan el alquiler, no nos regalan nada, absolutamente nada. Hay que comprar equipos, hay que hacer, no nos regalan, toca comprar, ¿verdad? Pero resulta que hoy hombres con un corazón apartado de la verdad de Dios, parece que hicieran y deshicieran pactos con Dios así, como si no fuera nada, como desayunar, almorzar y cenar. Hermano, la misma escritura dice, si prometes algo a Dios, no tardes en cumplirlo. Es mejor que no prometas nada a que prometas y no cumplas. Pregunto, ¿tiene Dios este mismo problema que nosotros? No. Dios no pasa prometiendo cosas que no puede cumplir. Todo lo que Dios promete, lo cumple. Hermano, todo, absolutamente todo lo que Dios promete, lo cumple. Nada, absolutamente nada de lo que Dios ha prometido en su palabra, lo va a dejar de cumplir. Pero hoy pareciera que buscáramos, incluso cuando Dios se ha referido a otras personas para actividades específicas, pareciera que quisiéramos adoptar la personalidad de ese u otro personaje de la Escritura para nosotros identificarnos y sentir que Dios nos está hablando a nosotros. Hermano, tenga cuidado con esa selección de personajes bíblicos para apoderarse usted de ciertas promesas que Dios ha hecho. Pregunto, ¿Dios le ha prometido esposa a todos? Allá a los tortolitos le prometió Dios. No, ¿verdad? Esposo a todos. Pregunto, ¿Dios le prometió hijos a todos? Dios prometió que todos íbamos a ser millonarios y que no íbamos a tener necesidad. Pregunto, ¿Dios te prometió un empleo? Dios lo prometió y Él lo va a cumplir. Y dígame qué fue lo que Dios le prometió. Dios me prometió un empleo. Yo le pregunto, ¿cómo fue que Dios hizo eso para prometerle a usted un empleo? ¿Cómo? No es que Dios me habló y me prometió un empleo, pero explícame cómo Dios te prometió ese empleo. Empiezan ya como que no pueden dar una explicación.
Pero yo sí podría decirte, Dios prometió que Él sustentaría a su iglesia. Pero yo no encuentro en la Escritura que le haya prometido empleo a todos los participantes de la iglesia. Yo no encuentro eso. Pero sí encuentro que aunque otros no tengan empleo, aun cuando la iglesia es prosperada por Dios, aún la iglesia no es estas cuatro paredes, hermanos. La iglesia somos nosotros. Apoya al hermano o a la hermana que está en necesidad. Y Él ha prometido que Él sustentará a su iglesia de principio a fin. De eso sí estoy completamente seguro. Pregunto, ¿Dios prometió que ninguno de nosotros va a pasar hambre o necesidad? ¿Usted nunca va a pasar hambre o va a pasar necesidad? Pregunto, ¿eso lo prometió Dios en la Escritura? ¿Ustedes pueden mostrarme la cita donde diga? Es que tú nunca vas a enfermarte y tú nunca vas a pasar necesidad. Nunca vas a tener falta de alimento. Nunca te vas a quedar sin empleo. No vas a tener problemas familiares, no te va a dar dolor de cabeza. Pregunto, ¿estas cosas las ha prometido Dios? No las ha prometido Dios. De hecho, si nos vamos a la Escritura, encontramos que Dios ha prometido cosas que de pronto ni siquiera nosotros quisiéramos analizar o recibir. ¿A usted le gustan las promesas de Dios? A mí me encantan las promesas de Dios. Alce la mano al que le gustan las promesas de Dios. ¿La paga del pecado es muerte? Él prometió. ¿Es una promesa o no? ¿El alma que pecare esta qué? Morirá. Que si no te arrepientes irás al cielo. Eso fue lo que Él prometió. Que el hombre sin arrepentimiento irá ¿a dónde? Al infierno. Eso sí lo ha prometido Dios. Pero no queremos este tipo de promesas y queremos de una u otra forma manipular a Dios, incluso como si Él fuera un Dios de estos que, para no entrar en controversia con etnias y filosofías y cuestiones, a los que se le presenta un humo o una cuestión, porque en el Antiguo Testamento vemos cómo también se ofrecían a Dios, al Dios Todopoderoso, sacrificios de toros, de vacas, de ovejas, de bueyes, de palomas, palomitas, de harina, de granos, y lo quemaban y lo presentaban al Señor. Eso está en la Escritura, esto no podemos ocultarlo. Pero llegó el cumplimiento de Dios, de su palabra, para que este nuevo pacto fuera mucho más que quemar cosas y sacrificar animales que no podrían cubrir eternamente el pecado y la maldad del hombre. ¿A dónde viene a aterrizar este nuevo pacto que leímos hoy en Jeremías 31, del 31 al 33? Sencillamente en la persona de Jesús, el Cristo. Allí apunta este nuevo pacto que Dios ha dado. Lo leemos nuevamente, Jeremías 31, 31 al 33, dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto. No, así no. Pues ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Mire que habla de Egipto, ¿verdad? ¿Cuál fue el pacto? Él está recordando el pacto que hizo con aquellos cuando estaban ¿dónde? En Egipto, y los sacó de Egipto. Hizo un pacto con ellos. Pregunto, cuando estuvieron en Egipto, ¿qué recuerda usted de ese pacto que Dios hizo con aquellos en Egipto, cuando los sacó de Egipto? Algo que fue trascendental, importantísimo en medio de este pacto. Bueno, ¿con quién habló para hacer ese pacto? Con Moisés.
¿Cuál es, como quien dice, el aporte más grande que Moisés pudo haber, ¿cómo le digo? No, es que fue usado él para transmitir lo de Dios, pero no que Moisés fuera tan grande como Dios, pero ¿cuál fue el hecho más grande que marcó la historia de aquellos en Egipto a través de la vida de Moisés? Creo que lo dije ya de mejor manera. ¿Qué fue? Que se abrió el mar. ¿Cree usted que eso fue lo más importante? ¿No habrá otras cositas ahí más importantes que los milagros de la serpiente en el piso y que abrió el mar? ¿Y qué fue? A través de Moisés vino la ley. A través de Moisés vino la ley. Y a través de Moisés fue presentada, ¿sí se acuerda? En unas tablas de piedra para que ellos aprendieran lo que había recibido Moisés por parte del Señor en el monte Sinaí, allí cuando humeaba y que ellos no quisieron subir. Cuando Moisés baja encontró la fiesta de los hogares colombianos. Bueno, no de los hogares colombianos, la fiesta de los hogares hebreos. Con un ídolo, con el oro que habían tomado de Egipto. Hermanos, mire, apenas le estaba cumpliendo las primeras promesas a esas generaciones. Y ellos no habían terminado de ser libres casi, pues, porque todavía estaban esclavos pensando en Egipto. Y se lo digo por qué, porque aunque ellos ya no estaban presos como esclavos en Egipto, estaban presos en sus pecados y en sus propios pensamientos. Porque ellos decían, las cebollas de Egipto, los ajos de Egipto, ¿para qué me trajiste aquí? ¿Sí lo lee? ¿Sí lo ha leído? ¿Sí lo ha visto? Me hubiera dejado en Egipto. El Señor nos sacó de allá para hacernos morir en este desierto. Allá nos iba mejor. ¿En serio? Y yo digo, ¿what? ¿Cómo es posible que alguien me hubiera dejado preso mejor allá en la cárcel? Me daban comida, me pegaban de vez en cuando, me tocaba trabajar, estaba ahí, estaba cautivo, pero mejor estaba allá que aquí de la mano del Señor, porque aquí nos toca trabajar y portarnos bien. Hermano, o sea, ¿qué tipo de vida es esta? Y encontramos que las tablas de la ley fueron presentadas. ¿En qué fue? ¿En una tabla como esta? ¿La tabla que fue así? No, eran unas tablas de piedra, ¿verdad? Ahorita las muestran como si fuera un mármol o algo así. Las tablas de Moisés. Y ahí se escribieron los 10 mandamientos. Hermano, como algunos políticos aquí en Colombia que prometen escribir en piedra, en mármol. Para los que conocen la historia política de Colombia, encontramos que algunos se atrevieron a utilizar esa metáfora para hacer ciertas promesas. La ley fue dada en piedra. Cuando Moisés baja, encuentra el reguero de una fiesta que habían hecho ellos con el oro, habían fundido, que se habían sacado de Egipto, habían fundido y habían hecho un becerro de oro y estaban adorando el becerro de oro. Desde ahí, si contamos solo ese hecho, ese acontecimiento, ya ellos habían invalidado el pacto. Porque la promesa de Dios para ellos las dio para sacarlos de Egipto y prometerle una tierra nueva a la que ellos habrían de habitar para ya no ser más esclavos. Y el Señor concibió, permitió, quiso presentarle las tablas de la ley y se dice que las primeras fueran escritas con el mismo dedo de Dios, pero cuando Moisés viene bajando y encuentra eso, tira las piedras. ¿Y qué pasó con esas piedras? Se quebraron. Luego tuvieron que hacerla ya en otras tablas, no sé si de madera, no sé si de piedra otra vez. Ahí sí, como quien dice, el Señor le habría dicho a Moisés, ya yo escribí, ahora te toca escribir a ti. ¿Estaba el Señor perezoso? No. Pero ni escribiéndola en piedra, los hombres tenían una disposición de amar a Dios. Yo les pregunto, hagamos un paralelo entre la iglesia del Señor y el pueblo de Israel. Pregunto, ¿cree usted que en el pueblo de Israel, aquel que vio todos esos milagros en el desierto, la apertura del Mar Rojo, etcétera, y todo lo que pasó con Faraón, las plagas, etcétera, cree usted
que en ese pueblo, israelitas, hermanos, no éramos nosotros, ¿cree usted que en ese pueblo había gente incrédula? ¿Tiene dos respuestas, sí o no? O no sé, bueno, la tercera. Había incrédulos, hermano. ¿En qué se parece eso a nosotros? Es que aún en medio de la iglesia del Señor, la iglesia del Señor es santa, única, inmaculada por su gracia y su misericordia. Pero en medio de la iglesia del Señor viene gente que no es creyente. Así que no te extrañe ver al que está a tu lado con propuestas indecentes, haciendo el mal, viviendo mal, guiándote por el camino del mal, aunque venga a la congregación. Así que alerta, alerta. En las congregaciones se sienta gente incrédula. A las congregaciones viene gente que no tiene interés en Dios, que no le importa. En el pueblo de Israel, viendo todo aquello, también habían incrédulos. Pero a pesar de que hubiera incrédulos y de hecho idólatras, haciendo un becerro de oro, también había gente con temor a Dios. Así que no pienses que todos los israelitas eran unas mansas y dulces palomas. No. Hermano, hay que sacarse de la cabeza que estas personas y que aún todos los personajes bíblicos tenían un corazón dispuesto para Dios, hermano, no. No. Encontramos a un Judas, a un traidor. Encontramos a los que, a Himeneo, al calderero que se fueron en contra de Pablo y en contra del evangelio. Encontramos a los que abandonaron, incluso aparentemente hermanos que también lo dejaron solo, que aún estando en la cárcel no lo visitaron y él estando enfermo, mientras él se desvivía por escribir y cuando digo desvivía lo digo con conocimiento de causa, mientras él estaba muriendo en una cárcel, atormentado por los latigazos y por el cautiverio, estaba escribiendo cartas a la iglesia. Y mientras él estaba allí, las iglesias estaban en desorden, volviéndose absolutamente nada, reventándose. Sus corazones, sus mentes y viviendo en pecado. Si no, vaya a cada una de las cartas y ve lo que dice. No, hermano, esto no debe ser así. Al hermano, no sé quién me abandonó. Esto no debe ser de esa manera. ¿Cómo debes comportarte en la casa del Señor? ¿Cómo debes comportarte en la iglesia? ¿Cómo debes comportarte cuando haces parte de la familia de Cristo? Hermano, esto no debe ser de esa manera. No hagan eso. No estén siguiendo a los gentiles y viviendo como ellos. De hecho, que los gentiles se conviertan a nosotros y no nosotros los gentiles. Y hoy encontramos que muchos gentiles como nosotros estamos creyendo en el Dios de la Escritura. Entonces, ahora sí vamos a hacer una especie de paralelismo, o sea, paralelo, entre ese pueblo de Israel y ahora la iglesia. Porque es que en algún momento le decían, no, mira, no puedes tomar ciertas palabras que fueron para el pueblo de Israel. Pero vamos a entrar ahora en unas similitudes y en una permisividad controlada, vamos a decirlo de esta manera, para que hagamos ciertos paralelos entre ese pueblo y la iglesia del Señor hoy. En medio de la iglesia del Señor se confunden muchos incrédulos. Tienen todo y vienen y quizás hagan, pero no son de la iglesia del Señor. Ahora, lo digo yo no, lo dice la Escritura. ¿Puedo decir yo si tú eres iglesia o no eres iglesia? Yo no puedo decir eso. Eso lo sabe Dios. Y creo que tú. Entonces encontramos la manera más terrible del hombre para tratar de adaptar el pacto de Dios a sus propias pretensiones. Lo encontramos allí, en los antiguos. Pero encontramos hoy también en medio de la iglesia a algunos y algunas
que pretenden adaptar su modo de vida y sus pretensiones, tratando de una u otra forma manipular al Señor. Hermano, usted no puede manipular a Dios. Entonces yo le estoy diciendo que no vale la pena orar. Yo no le estoy diciendo que no vale la pena orar. De hecho, ore todo tiempo, ore en todo tiempo, orad sin cesar, orad. Presentar ante Dios vuestras peticiones, con súplicas, con canto, o sea, hágalo. Pero su oración no garantiza de que se haga su voluntad y no la de Dios. Porque su plan perfecto y maravilloso se ha de cumplir. ¿Sabe qué pasara si Él sumisamente accediera a tus peticiones? No podría llegar a cumplir el plan entonces. Porque cada uno quiere una cosa distinta. Cada uno quiere algo diferente. Aún la muerte de nuestros familiares más queridos hacen parte de la vida y del propósito y el plan del Señor. Aún la pérdida de un empleo hace parte del propósito de Dios. Conozco gente que si no hubiera perdido su empleo, hoy estaría en una oficina y no administrando lo suyo. ¿Sí o no? Encuentro gente que, como el profeta aquel, que dice, y cuando murió el rey, entonces vi yo al Señor. Un profeta. O sea que si no se muere el rey, entonces él no ve al Señor. Hermanos, aún el sufrimiento hace parte del crecimiento del creyente. Y aún el sufrimiento se aplaude al Señor porque grandes y maravillosas son sus obras. Porque Él es justo y de misericordia. Pero hermano, entiéndalo, su iglesia hace parte de su plan maravilloso. Su iglesia está protegida de principio a fin. No hay mejor cosa y beneficiosa para el hombre que hacer parte de la iglesia del Señor. Estarás guardado lo tuyo, lo que tienes en las manos del Dios vivo, todopoderoso. Te estoy diciendo que no le van a pasar cosas a la gente que ama y a ti. No te estoy diciendo. Te estoy diciendo que aunque pasen cosas terribles alrededor de tu vida, al final todo será bueno para la gloria de nuestro Dios todopoderoso. Así que mis hermanos, entender esto, el antiguo pacto presentó debilidades, pero las debilidades no estaban en Dios. Las debilidades estaban en aquellos que eran, hermanos, nada más y nada menos que beneficiarios del pacto que Dios había hecho. Él dice, he aquí, haré un pacto. He aquí vienen días. He aquí. Entonces, esta actividad que Dios hace, Él llama la atención de ese pueblo de Israel y los pone a mirar no en el presente, sino en el futuro, para que pudieran ver, aunque no tocar, así como Moisés, de lejos vieron la promesa de Dios. Hermano, encontramos en el Antiguo Testamento hombres como David que empiezan a describir en sus canciones la persona misma de Jesús en medio nuestro. Y encontramos revelaciones dadas por Dios a hombres en los que ellos ven. Les voy a poner un ejemplo así sencillito. ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel? Algunos creen que Daniel fue echado al horno de fuego. Él no fue echado al horno de fuego. Fueron los amigos de Daniel llamados Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cierto? Que esos no eran sus nombres originales, sino Misael. Bueno, no entremos en esa parte ahí. Metieron a 3 al horno de fuego porque no quisieron postrarse ante el sonido de la trompeta, de la zampoña, de no sé qué, de los instrumentos tal, porque tenían que arrodillarse. Entonces el rey le dice, bueno, ¿es verdad que no lo van a hacer? No, no lo vamos a hacer. Bueno, entonces será el Dios ese que los salva a ustedes. Y aún si no nos salva del horno de fuego, pero no nos vamos a postrar. Y dice que cuando fueron a empujarlo, porque lo calentaron mucho más, cuando fueron a tirar a aquellos jóvenes, los que fueron a empujar, terminaron quemados, pero ellos no.
quiere una visión de lo que es el Señor en medio de ellos, manifestado. Y se asomaban y ellos caminaban por dentro del horno como si nada pasara. Yo me imagino que ni así se hacían. Porque la Escritura dice que ellos caminaban ahí dentro. Y cuando fueron a asomarse decían, Rey, ¿a cuánto fue que llamo? A 3. Perdón, ¿a cuánto fue que llamo? A 3. Y esa persona dice, pero yo veo un cuarto caminando con ellos en medio del fuego y no le pasa nada. La Escritura dice que cuando aún salen ellos de ese horno, su aroma era espectacular, maravilloso. Olían al Señor. No olían a humo. Si estás en una circunstancia, procura oler al Señor. Porque ni a humo olían. Abrázate tanto a Él que tu aroma sea el de Él y no del humo de las circunstancias. Esa era solo una muestra del que camina o caminaría en medio de los hombres. Era apenas la muestra de aquel que habitaría en medio de hombres pecadores. Y en medio del fuego. Pero que aún Él de las llamas nos volvería a sacar, si ahí entraríamos. El pacto antiguo fue viciado por el hombre, no por Dios. Pero en el nuevo pacto, aunque el hombre falle, Él lo arropará con su perdón y su misericordia. Él lo sacará del lodo cenagoso, como dijo el salmista. Como dijo el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, ese pastor, con su vara y con su cayado, nos infundirá aliento. Pastor, pero eso es Antiguo Testamento, pero es promesa a su iglesia. Así que, mis hermanos, el pacto antiguo fue débil. Y hoy los hombres tienen una guerra de pactos, así se llama este tema, tratando de renovar el pacto que ya ha sido renovado. Yo no puedo ir a tu casa, donde tú eres el dueño de tu casa, a decirte, te doy 10 días para que me desocupes tu casa, porque ahora me voy a venir a vivir aquí. Y encuentro autodenominados apóstoles y profetas de Dios hablando de nuevos pactos en los que Cristo no está. Nuevos pactos de dinero, nuevos pactos de camionetas, nuevos pactos de títulos, de empresas, de no sé qué, nada que tiene que ver con esto. El nuevo pacto, aunque haya una guerra de pacto en medio de los hombres, el verdadero pacto no se puede repactar. El nuevo pacto ha sido dado. Y si pasó todo este tiempo, desde Egipto hasta Jeremías, para el Señor hacer un nuevo pacto,
Imagínese que usted con el pacto u otra persona con pactos que hizo este año, bajo el fundamento y la autoridad de que no sé, pretenda cambiar lo que Dios ha prometido. El reino de Dios no consiste en riquezas terrenales. Para eso nos quedamos aquí en la tierra. El pacto que Dios hace es para que cuando esta tierra y este cielo pasen, vivamos eternamente y para siempre, valga la redundancia, de cara al Señor, sin vergüenza. No te estoy insultando, te digo, sin vergüenza, pudiendo mostrar nuestra cara al Señor, porque hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Cuídate de esta nueva filosofía, aunque no es nueva, eso ya tiene mucho tiempo. Yo voy a pactar con Dios. Tu dinero no sirve para convencer a Dios de nada. El Señor dice en la Escritura que estaba harto de tus sacrificios, le dice al pueblo de Israel, le dice, estoy hasta aquí harto de tus sacrificios, no me satisfacen. Por eso no hubo oveja, no hubo vaca, toro, cabrito, paloma, grano, absolutamente nada que satisfaciera la justa ira de Dios, sino única y exclusivamente nuestro Señor Jesucristo. Hermano, yo creo que esto es una buena noticia, porque ese pacto es el nuevo pacto en el cual no solo Israel, sino su iglesia es beneficiaria. Pregunto, ¿eres tú beneficiario de este nuevo pacto? Si la respuesta es sí, en un gesto de adoración ponte en pie. Y si la respuesta es no, clama al Señor, pide perdón por tus pecados, entra en arrepentimiento a Dios y no entregues tu corazón al Señor, entrega toda tu vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que puedas vivir de una manera distinta, sabiendo que lo que pase será para su gloria. Y lo que no pase, también será para su gloria. Aunque el antiguo pacto que se hizo con Israel en el Sinaí estaba marcado por la gracia, a pesar de su severidad, rigor y limitaciones étnicas, todos los aspectos ceremoniales de la antigua economía cesarían con la venida de Cristo. Cita del libro El Evangelio, el verdadero evangelio y la conversión verdadera del pastor Paul Washer. Así que, mis hermanos, gócese este pacto. Gócese este pacto. Usted poco puede hacer por Dios. Realmente poco. Usted y yo hacemos un mandado. Predicarle a ustedes yo estoy haciéndole un mandado a mi Señor. Pero ¿cómo dice que Dios te dijo eso? No, lo encontramos en Mateo 28, ir por todas las naciones, predicar el evangelio, aquí estoy. Porque hay gente que dice, Dios me dijo. Sí, ¿cómo te lo dijo? No, que yo estaba durmiendo y se me apareció una luz que me dijo. Fuente dudosa. Pero si yo te digo, Dios me dijo algo, pregúnteme. ¿Y cómo se lo dijo, pastor? Mateo 28. Por tanto, ir a las naciones y hacer discípulos. Enseñándoles las cosas que yo les he enseñado a ustedes, que las guarden. Eso estoy haciendo. Pregunto, ¿me lo dijo Dios o no me lo dijo Dios? ¿A quién se lo dijo? A su iglesia. Yo hago parte de su iglesia. Tengo la fe en Cristo Jesús, de que Él me hace parte de su iglesia. Vive como iglesia. Hermano, si usted es mundano, vivirá como mundano. Pero si usted dice que es iglesia, viva como iglesia. Vive como iglesia. Vivir como iglesia no es vivir aburrido. Es vivir consciente de que todo lo que hagamos será para su gloria. Eso hace la iglesia.
Así que, mis hermanos, puede haber la guerra alrededor de los pactos del que pone, del que quita, del que hace, del que todo lo que tú quieras. Pero nosotros en el Señor confiamos. Si usted lo cree, diga aleluya. Y si tienes algo hoy con qué ponerte a cuenta con Dios, ponte a cuenta con el Señor. De pronto en casa no lo vas a hacer. Si quieres, no te estoy obligando. Si quieres, inclina tu cabeza y pide perdón a Dios por nuestros malos pensamientos, por nuestras malas palabras, por nuestras malas decisiones, por nuestros actos. Qué orgullo en el corazón muchas veces para acercarnos a Dios y decirle: tienes razón, Señor, voy por un camino errado. Y aunque el verdadero creyente, su salvación nunca se perderá, se requiere, y es una muestra de que el verdadero creyente, aquel que tiene su salvación asegurada no por sus propias obras, sino por la obra de otro, de Cristo Jesús, tiene un corazón obediente a Dios y es capaz de arrepentirse ante Él. Gloria al Señor, Dios Todopoderoso.